Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Mi nombre es Christopher Ramírez, estudiante de séptimo ciclo de la Universidad Católica de Cuenca, en la carrera de Derecho. Así cumpliendo con la actividad de práctica 1 de la materia de Derecho Procesal Penal, proceso de realización de simulación de las dos audiencias cruciales del procedimiento ordinario penal en Ecuador: la audiencia de formulación de cargos y la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Por efectos dictados de esta simulación unipersonal, asumiré el rol principal de juez de garantías penales dirigiendo los debates y personificaré de la manera sucesiva las intervenciones técnicas, fundamentando tanto a la Fiscalía General como de la defensa del procesado. Muy bien, en el caso que nos ocupe versa, etcétera, sobre el presunto delito de robo, tipifico y sanciono en el artículo 189, primer inciso del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, iniciamos con la primera diligencia. Muy buenas tardes con todos los presentes. Soy el juez de la Unidad de Garantías de Penales, siendo el día de hoy 19 de julio del 2026 y encontramos dentro del plazo constitucional de las 24 horas. Declaro instalada la audiencia y calificación de la flagrancia de formulación de cargos dentro de las causas penal número 01-204-2026-00345. Por secretaría se ha constatado la presencia del señor fiscal de turno, el abogado del defensor público y ciudadano aprendido, el señor Juan Carlos Pérez. Se recuerda a los presentes de esta audiencia que se rige bajo los principios de oralidad, contradicción e inmediación, consagrados en el artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal. Como primer punto de debate, muy bien, técnica para que se pronuncie exclusivamente sobre la legalidad de la aprehensión de su defendido. Por favor. Defensa. Señor juez, esta defensa técnica ha procedido a revisar el parte policial y a entrevistarse con el ciudadano Juan Carlos Pérez. Constatamos la aprehensión se ejecutó con precaución e interrumpida inmediatamente después de haber cometido el presunto hecho, cumpliendo formalmente con el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal. No existieron agresiones físicas ni vulneración de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 77 de la Carta Magna. Por ende, nos oponemos a la calificación de la legalidad de la flagrancia. Muy bien, escuchamos a la defensa. Este juzgador observa que se han cumplido textilmente los requisitos de temporalidad y procedibilidad del artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, se califica lo legal y lo constitucional, la aprehensión del ciudadano Carlos Pérez. Muy bien. Segundo, se concede la palabra al señor fiscal para que proceda, sea en el caso, como respectiva formulación de cargos. Gracias, señor juez. La Fiscalía General del Estado, de conformidad en el artículo 195 de la Constitución y en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, procede a formular cargos en contra de Juan Carlos Pérez, bajo las siguientes consideraciones. Primero, el día de ayer, aproximadamente a las 16 horas, en la calle Azuay y Bolívar de esta ciudad, el hoy procesado interceptó a la víctima, la ciudadana María Augusta Loja, utilizando un arma blanca tipo cuchillo. Procedió a amedrentarla y proponer un golpe a la altura del rostro para sustraerle su teléfono celular y su cartera. Muy bien, los elementos de la Policía Nacional que patrullaban el sector iniciaron la persecución ininterrumpida, logrando su captura. Tras cuadras adelante encontraron su poder las pertenencias de la víctima y el arma blanca descrita. Como segundo punto tenemos los elementos de convicción. Fiscalía cuenta que en el momento inicial, como primera parte, la parte policial de aprehensión flagrante, como segunda la denuncia de formulación de la víctima y como tercera el acta de inicios de evidencias que detalla el arma blanca y el celular recuperado. Como cuarto, el informe médico legal de la víctima que determina una incapacidad de 3 días de la causa del golpe. Muy bien, vamos con esto. Tercero, la calificación jurídica. Bueno, estos hechos se suman en el delito de robo con violencia, ¿no? Tipificado en el artículo 189, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena privativa de libertad es de 5 a 7 años. El procesado ha señalado en calidad de autor directo, según el artículo 42 del mismo, ¿no? Del cuerpo legal, al tratarse de una infracción de acción pública
flagrante, solicito formalmente que la instrucción fiscal se fije en un plazo de 30 días. Asimismo, amparado en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, al ser un delito seccionado con pena mayor, a un año existir elementos de convicción, de autoría y con el fin de asegurar la presunción del procesado, solicita de manera imperativa la medida cautelar de prisión preventiva. Contradicción de la defensa sobre las medidas cautelares. Muy bien, señor juez, nos oponemos rotundamente a la solicitud de prisión preventiva efectuada por la Fiscalía. Recordemos a su autoridad que la prisión preventiva, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal, es el último ratio, una medida excepcional, definiendo cuanto a un arraigo suficiente para garantizar que comparecerá el proceso. Presento ante usted un contrato de arrendamiento debidamente registrado, un certificado laboral que acredita un trabajo como mecánico automotriz en un taller de la localidad y el acta de nacimiento de un hijo menor de edad, de quien, al no existir sustento económico, al no existir peligro de fuga real, solicito que se desentienda la prisión preventiva y en su lugar se aplique las medidas alternativas según el artículo 522, número 1 y 2, en la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante su autoridad. Resolución incide de la primera audiencia. Habiendo escuchado el debate de la contradicción entre las partes, este juzgador concluye que se da por iniciado formalmente la etapa de introducción fiscal por el lapso improrrogable de 30 días. En cuanto a la situación jurídica del procesado, si bien la Fiscalía ha fundamentado la existencia de la materialidad del delito y elementos de autoría, la defensa técnica ha demostrado con suficiencia que el ciudadano posee arreglos familiares, domiciliarios y laborales idóneos que mitiguen el peligro de fuga. El principio de proporcionalidad nos obliga a aplicar la medida menos lesiva, por lo tanto, se niega previamente y se indica a favor del procesado Juan Carlos Pérez las medidas cautelares alternativas constantes en el artículo 522, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal. La prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse los días lunes y viernes ante la Fiscalía que lleva la causa. Quedan todos los legalmente notificados. En este estrado se da por terminada la audiencia. Muy bien, transcurridos los 30 días correspondientes a la etapa de introducción fiscal y habiendo solicitado a la Fiscalía y señalando el día y hora para la siguiente etapa, procedo en este momento a simular la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro de la misma causa penal. Buenas tardes con todos, nos encontramos reunidos con el objetivo de llevar a cabo la audiencia evaluatoria de preparatoria del juicio. Constatada la presencia de los mismos sujetos procesales, declaramos instalada esta diligencia, conforme al artículo 604, número 1 del Código Orgánico Integral Penal. Aportamos la fase de saneamiento, concedo la palabra a la defensa técnica y posteriormente a Fiscalía para que expongan si existen vicios de procedibilidad, procedibilidad y competencia, ¿no? O alguna nulidad que pueda afectar la validez de este proceso, ¿no? Muy bien, señor juez. La defensa. Por parte de la defensa hemos revisado minuciosamente el expediente y no encontramos ningún vicio de competencia ni de procedimiento. Se han respetado los plazos y las garantías del debido proceso, por lo que solicitamos declare la validez procesal. Bueno, Fiscalía. De igual manera, señor juez, Fiscalía ratifica que el proceso se ha llevado a cabo absolutamente legal y no existen vicios que vayan a declarar. Sustentación del dictamen acusatorio de la Fiscalía. Gracias, señor juez. En cumplimiento del artículo 604, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, procedo a sustentar el dictamen acusatorio en contra de Juan Carlos Pérez durante los 30 días de instrucción fiscal. En representación, ha profundizado la investigación y ratifica en todas sus partes el nexo causal entre la conducta del procesado y el delito de robo tipificado según el artículo 189. Primero, en el primer inciso del Código Orgánico Integral Penal, el ciudadano mediante fuerza y amenazas con arma blanca, despojo de sus pertenencias a la víctima, los elementos de convicción se han consolidado
constatamos como el informe definitivo de reconocimiento del lugar de los hechos, la pericia técnica mecánica y del avalúo de la evidencia que determina que el celular robado está valorado en $400 y la aplicación de la versión de la víctima se reconoce plenamente el agresor. Por considerar que existen elementos más que suficientes para inferir la existencia del delito de la autoría directa del procesado, solicito a usted, señor juez, dicte el correspondiente auto de llamamiento al juicio, por favor. Argumentación de la defensa y anuncio de las pruebas. Señor juez, escuchando la acusación de fiscalía, esta defensa sostiene que los hechos han sido sobredimensionados en este caso, ¿no? En la etapa de juicio demostramos que mi defendida jamás utilizó un arma blanca ni ejerció una violencia de la magnitud que describe la contraparte. Por ello, basándonos en el artículo 604, numeral 4 del Código Orgánico e Integral Penal, procedemos a realizar nuestro anuncio de pruebas para que sean evacuadas ante el tribunal de juicio. Bueno, muy bien, la prueba testimonial. Solicitamos la comparecencia del propio procesado, el señor Juan Carlos Pérez, para que rinda un testimonio libre y voluntario. Asimismo, el testimonio de los ciudadanos Luis Andrade y Carlos Vera, testigos presenciales que aclararan cómo sucedieron realmente los hechos. Muy bien, la prueba documental. Presentamos los certificados de honorabilidad y la documentación de arreglo laboral que constan en el expediente para que se demuestre la conducta social de mi defendido. Muy bien, dejamos sentado que no solicitamos la exclusión de ninguna prueba. Fiscalía por la vía de la ilicitud, sino que lo que debíamos directamente en la audiencia del juicio oral. Réplica de Fiscalía de admisión probatoria. Señor juez, respecto al anuncio de la defensa, Fiscalía no presentó ninguna objeción por impertinencia o nulidad, ¿no? Por nuestra parte, ratificamos que nuestras pruebas para el juicio serán el testimonio de la víctima, el de los agentes captores, el informe pericial médico y el informe técnico parcial del avalúo de la evidencia. Solicitamos que admitan en su totalidad. Resolución de juicio, auto de llamamiento a juicio. Habiéndose escuchado el dictamen acusatorio de la Fiscalía y el anuncio probatorio de ambas partes, corresponde a este juzgador dictar la resolución oral conforme al artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal, considerando que Fiscalía ha presentado elementos de convicción serios, únicos y concentrantes que presumen de forma grave la existencia de la infracción y la autoría de Juan Carlos Pérez como el delito de robo, según el artículo 189, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal. Esta banda judicial dicta auto de llamamiento a juicio en contra del mencionado ciudadano. Se declaran admitidas en su totalidad las pruebas anunciadas tanto por Fiscalía como por la defensa técnica, por cumplir con los requisitos de contundencia, pertinencia y utilidad. Se ratifican las medidas cautelares alternativas de prohibición de salida del país y presentación periódica vigente. Remítase de inmediato el expediente completo al Tribunal de Garantías Penales correspondiente para la etapa de juicio oral, con lo cual se da por terminado esta diligencia. Quedan debidamente notificados. Doctores, ¿cómo está? Buenas noches. De esta manera concluye la simulación extendida de ambas audiencias penales fundamentales dentro de nuestro ordenamiento procesal. Se han observado las etapas, el debate contradictorio, ¿no? Y el sustento normativo previo en el Código Orgánico Integral Penal, plasmando la realidad práctica de nuestro sistema judicial acusatorio. Muchas gracias. Buenas noches.